Bienvenido al Cuadre y este es su octavo episodio, una producción de Jugando Pelota Dura y Ferdinand Pérez, súper agradecido por su patrocinio por los pasados siete episodios. Este espacio nos da la oportunidad de discutir un poquito más a fondo distintos temas que tal vez se quedan un poco cortos en la discusión en el programa de televisión de Jugando Pelota Dura. Y para la semana de hoy quiero hablar sobre la controversia de Pritz y OGP y la gobernadora de Puerto Rico y la rotación de directores de Pritz, que ha parecido más que un relevo de pitcher en un juego de pelota. Me gusta remontarme un poquito atrás porque estos temas, de alguna manera u otra, han incidido en mi carrera. Y hay bastante populismo envuelto muchas veces en estas estrategias políticas y tal vez de soluciones simples a lo que son problemas complejos y estrategias tal vez de comunicación que las personas no se dan cuenta, pero evidentemente no son estrategias sustantivas. Yo recuerdo cuando ya había decidido renunciar al Departamento de Hacienda a finales del 2023, que ya mi mente estaba totalmente hecha, hablar con mi mamá y dialogar un poco y ella preguntarme qué iba a ser lo más difícil después de salir del Departamento de Hacienda, que yo creía que iba a ser lo más difícil. Y recuerdo decirle que con la experiencia de los 7 años en el Departamento de Hacienda, pues ya había de alguna manera aprendido en la capacidad de poder medir monetariamente el populismo y las estupideces a nivel político. Uno poder contabilizar ideas estúpidas, pues, o finitas, pues ciertamente algo que con una carga que voy a tener que tener por el resto de mi vida, porque se hace bien difícil poder desvincular la parte económica de todas las determinaciones de política pública, por más estúpidas suenen en el proceso. Y yo creo que estamos ante un escenario así, donde se crea un issue a nivel de esta oficina y que básicamente la controversia recae en claramente desde el cuatrenio pasado para atrás una incapacidad del gobierno de Puerto Rico de poderle ofrecer una oficina de innovación y tecnología con una dirección debidamente aprobada. Lastimosamente nuestros cuerpos políticos desde el cuatrenio pasado para acá no han podido cumplir ni siquiera con ese estándar mínimo de tener un jefe de agencia debidamente confirmado. Y realmente es hasta embarazoso en ese proceso. En cuanto al cambio de rotación y las determinaciones que la gobernadora de Puerto Rico pues, ha decidido, pues ella ya tiene 3 directores nombrados durante los primeros 8 meses. O sea, ni siquiera va un año y ya se tienen 3 jefes de agencia de esa agencia debidamente designados, pero imposibilitados de ser confirmados en el proceso. Y esto llevó a la gobernadora a impulsar el desvincular esta nueva agencia y colapsarla dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta idea, yo traté de buscar en la discusión pública las expresiones exactas que hizo la Contralora de Puerto Rico. La verdad es que no la encontré, pero me percato que la gobernadora en una conferencia de prensa respondió ante unas críticas que al parecer había hecho la Contralora de Puerto Rico. Y básicamente dijo a la Contralora que ella no es la persona para establecer política pública en Puerto Rico y que de hecho estaba buscando con quién sustituirla. Y obviamente eso genera tal vez cierto grado de tensión que es totalmente innecesario en el proceso. Yo creo que los políticos pues sí tienen la total capacidad de presentar las ideas y cuál es su visión de política pública, y eso se acepta y son las facultades que tienen los cuerpos políticos. Y en el caso de la gobernadora de Puerto Rico, claro está que tiene el poder y la facultad refrendada a través del proceso eleccionario de determinar cuáles van a ser sus ideas para decidir cómo correr el gobierno de Puerto Rico. Pero por otra parte, pues la Contralora también tiene su derecho de opinar
y pues parece ser que lo ejercí en este caso y a veces las opiniones de Contralor pues no necesariamente son las mismas de uno. Me pasó en el Departamento de Hacienda en reiteradas ocasiones con la oficina del Contralor en cuanto a sus informes o en cuanto a expresiones de la Contralor. A veces podía decir cosas con las que yo no estuviera de acuerdo, pero me corresponde respetar esa autonomía que tiene el Contralor de Puerto Rico y además es en parte su función, auditar. Yo soy de los que creo que el Contralor de Puerto Rico pues debe tener un rol un poco más activo en la discusión pública, porque esa oficina pues tiene un caudal de información tan amplio. Por otra parte, creo que todos estamos opinando sin ver un proyecto de ley, por lo cual se nos hace, tal vez el análisis siempre se va a quedar un poquito finito. Y en ese sentido, pues creo que hay que darle un poco de deferencia, aunque si uno exige el mayor estándar profesional, uno hubiese esperado que el equipo de la gobernadora hubiese presentado ya el proyecto de ley con su análisis económico al momento de parar a la gobernadora de Puerto Rico ante los medios de comunicación y decir que ella va a colapsar PRITS ante OGP. Así que, si bien es cierto que la Contralora tal vez debe darle la deferencia a ver la idea de la gobernadora plasmada en una manera más formal, la verdad es que el equipo de la gobernadora pues debe ser más formal. Y es que la rama ejecutiva tiene eso. La rama ejecutiva no tiene esa inmunidad parlamentaria que tal vez pueden tener otros políticos en la Asamblea Legislativa. Ahí es donde se distinguen los legisladores del gobernador de Puerto Rico. Siempre se va a esperar más sustancia en la rama ejecutiva porque es quien impulsa y quien promueve y ejecuta la gobernanza en Puerto Rico. Ahora yo quiero hablarle un poquito más a fondo, hablarle un poco más de PRITS, en qué consiste esta oficina. Una oficina de recién creación. Es una oficina que inicialmente comenzó tal vez su inicio indirectamente a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así que de su prima facie pues no suena descabellado pensar que la administración y las políticas tecnológicas puedan correr a través de una oficina tan importante como la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero desde Cuatrenio García Padilla se comenzó a darle un poco más de importancia, en el caso de García Padilla, a través de órdenes ejecutivas, ya perfilándose a lo que iba a ser un mundo más digital. Y se crea esta oficina que es el Puerto Rico Innovation and Technology Service. Esta oficina de servicios de innovación y tecnología para el gobierno de Puerto Rico. Y básicamente coordina la política tecnológica del gobierno de Puerto Rico, revisa y aprueba contratos. Y ahí es donde se van a dar cuenta que a nivel presupuestario PRITS no es tan grande. Es una agencia bastante pequeña a nivel presupuestario, pero donde tiene o donde incide monetariamente es a la hora de determinar si va a aprobar o no un proceso competitivo para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos o en algunas instancias aprobar los contratos de servicios tecnológicos, ya sean contratos de servicios profesionales, ya sea adquisición de equipos, ya sea, y tecnología estamos incluyendo no tan solo los softwares y el hardware, los programas o la computadora, sino también telecomunicaciones, la política del uso de Internet, cómo vamos a adquirir esos servicios en un mundo más digital, qué tipo de negocio va a poder llevar a cabo el gobierno de Puerto Rico a la hora de contratar bienes y servicios tecnológicos. Además de que hay un licenciamiento que se administra a través de la oficina de PRITS, que de hecho era la función, tal vez casi la función exclusiva que inicialmente llevaba la Oficina de Gerencia y Presupuesto en cuanto a asuntos tecnológicos. Y obviamente pues tiene que colaborar con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ya que todo sabe a dinero. Cuando hablamos de tecnología, también tenemos que hablar de dinero. En cuanto al presupuesto de PRITS, como bien les señalé, PRITS es de las pocas agencias cuyo presupuesto no se va en gran medida a nómina. De hecho, es bien limitado. La nómina y el retiro es cerca de 4.5 millones entre ambas partidas. Y es una agencia que se gasta cerca de 113 millones según el presupuesto
aprobado para el 2026. Como les dije, pues fue una agencia con un presupuesto limitado. La gobernadora alude a que, en esencia, ella quiere promover el colapso de PRITS en la OGP buscando ahorros. Por otra parte, señaló que los ahorros de las agencias no podían venir en reducción a nómina. Esto lo había dicho ya hace unos meses atrás. Así que tenemos que desvincular esa parte. Así que ya sabiendo que PRITS tiene $113 millones de presupuesto, les voy a pedir a ustedes que vayan, busquen sus refrigerios, porque luego de esta pausa vamos a analizar los números y vamos a aprobar esa tesis de la gobernadora que indica que puede lograr ahorros colapsando y fusionando PRITS dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que vamos a una pausa y luego regresamos a ver si las cosas cuadran. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube. Bienvenidos al Cuadre, a este su octavo episodio, este segundo segmento. Y ya en el primer segmento hablamos un poco de qué es PRITS, las políticas tecnológicas, que es una agencia que su importancia tal vez no estriba en su manejo de su presupuesto, porque es un presupuesto limitado, tal vez cuando lo comparamos con el Departamento de Educación o lo comparamos con el Departamento de Salud o el Departamento de Seguridad Pública cuando tenía la policía. Pero ahora quiero entrar un poco en los detalles de explicarle un poco el presupuesto y que ustedes vayan determinando si la decisión de la gobernadora, número uno, debía ser una prioridad ante su criterio, porque si bien es cierto que los políticos tienen la facultad de poder establecer la política pública, los ciudadanos tienen el derecho de poder opinar sobre ella. Cuando vamos a los datos bases del presupuesto de PRITS, nómina es muy limitado. Yo creo que gran parte del presupuesto de PRITS se va en el licenciamiento. Por ejemplo, en una oficina, usted monta una oficina médica, pues usted va a pagar licenciamiento probablemente de su procesador de palabras, o necesita un software para escribir en su computadora, necesita las famosas tablitas de Excel, necesita de igual manera
un acceso a correo electrónico, pues esos son licenciamientos que típicamente cuestan. El gobierno también incurre en partidas similares. Ahí en el licenciamiento, PRITZ custodia cerca de $60 millones, donde determina qué contrato va a llevar, a quién va a reclutar para ese licenciamiento de estos softwares y cómo los va a distribuir en la agencia. De igual manera, se le asignan 10 millones adicionales para el manejo de esta plataforma ideal, que es la centralización de ciertos datos de los ciudadanos en Puerto Rico para agilizar el proceso de obtención de ciertos permisos y licenciamiento de los ciudadanos en Puerto Rico. Por dar un ejemplo, si un ciudadano necesita una certificación de alguna agencia en particular y para obtener esa certificación, esa agencia necesita comunicarse con otras agencias del gobierno, pues ideal ayuda a que este ciudadano no tenga que ir a punto A, punto B, punto C, sino que todo esté comunicándose en una misma plataforma. Recuerdo cuando iba a sacar por ejemplo, mi licencia de vacaciones en el Departamento de Hacienda, en mi renuncia, pues yo tenía que probarle al Estado que estaba al día con ciertos trámites del gobierno, y todo eso se hizo automáticamente a través de PRITZ, como cualquier otro empleado público. Y les deja saber a ustedes que ciertamente pues ha habido un avance, porque antes eso era papel puro. Pues ahí se le asignan 10 millones más, así que vamos por 70, más los 4 millones, 4.5, casi 75 millones de los 113. ¿Qué quiero decirle con esto? Que PRITZ realmente lo que tiene son cerca de $38 millones en administración de su oficina. Sí, ya sabemos que no vamos a tocar empleados públicos porque pues es sagrado para la gobernadora, independientemente de si son personas productivas o no. Eso ya queda a un lado. Es como yo le he dicho en otras ocasiones, para los políticos solo hay dos políticas públicas que son innegociables. La cantidad de empleados públicos que tenemos y la totalidad del pago de pensiones, indistintamente si esas pensiones hacen sentido o no hacen sentido, si hay personas que abusaron del sistema de pensiones o no, eso no importa para los políticos. Esto es a rajatabla y los contribuyentes tienen que pagar por eso, no importa qué. El resto es secundario. La seguridad, secundaria. La energía, secundaria. La educación, ni secundaria. Eso, lo importante es que los empleados cobren y los retirados cobren. El resto, que se las bregue la gente como puedan, con un IBU de 11.5 y unas tasas contributivas que no se revisitan desde el 2014. Yendo un poco más, ya hablando de la centralización y del CAPEX, y esto yo lo hablo con clientes en el sector privado, cuando se trata de reorganizar, que es lo que está planteando la gobernadora, una reorganización de PRITZ dentro de OGP, tienen que ver también los riesgos de una fusión. Todo cambio requiere una fusión, y siempre van a haber riesgos de gobernanza, porque tal vez las prioridades cambian. Las prioridades para un director de PRITZ no necesariamente van a ser las mismas del director de OGP, fungiendo también con ese deber de administrar las políticas tecnológicas, porque tiene otras prioridades también. Es natural, tiene que bregar con todas las necesidades de la agencia. Y sí, yo puedo conceder que mi experiencia en el Departamento de Hacienda es que el jefe de agencia como que ya pierde un poco de autonomía en cuanto a la administración de su agencia, porque tiene que pedir permiso para un sinnúmero de cosas. En principio hay unas cosas que hacen sentido y otras que no me hicieron sentido. Por dar un ejemplo, yo en el Departamento de Hacienda entendía que necesitábamos un monitor para las conferencias y las reuniones del equipo de trabajo y los seminarios que le dábamos a nuestros empleados, que fuese touchscreen, que pudiésemos escribir como si fuera una pizarra electrónica, y varias veces hicimos una requisición a PRITZ de un equipo en particular, varias veces que fue denegado, y cuando yo iba a PRITZ ellos tenían exactamente el mismo monitor que yo estaba pidiendo. Pues esas son incongruencias, que son detalles, ¿verdad? Porque todo en la vida pues tiene sus defectos y virtudes, pero sí te deja saber, es un ejemplo puntual de que un jefe de agencia pierde autonomía a la hora de centralizar todas estas políticas públicas, y eso tiene sus defectos y tiene sus virtudes. En cuanto a potenciales ahorros, ya sabemos que solo podemos jugar con los 38 millones administrativos.
dentro de esos 38 millones, si miran el presupuesto un poco más a fondo, 15 de ellos son de contratos de servicios profesionales. Y de esos 15, 12 son contratos básicamente programadores y expertos en tecnología. El ahorro vendrá de ahí. Ya no necesitaremos esos programadores. Yo creo que una de las bondades de PRITS, y creo que la principal, es que le dio prioridad a la ciberseguridad. Mi experiencia, tuve sesiones de trabajo con los de PRITS donde PRITS evaluó las vulnerabilidades del Departamento de Hacienda a nivel de ciberseguridad, y en un mundo donde todas las planillas se radican digitalmente, pues claramente la ciberseguridad gana una notoriedad e importancia aún más grande que en el 93, cuando la gran parte de las planillas se radicaban en papel y el procesamiento de ellas pues era mucho más manual y era mucho menos vulnerable en cuanto a ciberataques. Ahora no, ahora ciertamente por un tema importante. Pues gran parte de esos contratos por servicio probablemente vienen de expertos en aspectos de ciberseguridad, ayudando a las agencias a que se vulneren menos en cuanto a potenciales hackeos, robo de información importante para el gobierno de Puerto Rico, que es fuera de los 10,000 millones de pesos que tienen custodiados en la cuenta de banco. Los datos es lo otro más importante que tiene el gobierno de Puerto Rico custodiando en su caudal de información. Viendo si son esos 38 millones, digamos que se ahorra un 3%, pues de que estamos hablando de $1 millón de pesos. Estamos haciendo todo esto, estamos planteando toda esta reorganización por $1 millón de pesos. O si son 5% de ahorro, que digamos, vamos a buscar 5, pues estamos hablando de 2 millones. O si es 8%, que ya es bastante más agresivo, pues ¿cuánto nos vamos a ahorrar? 3, 4 millones de dólares. ¿Le hace sentido hacer toda esta tostada, toda esta reorganización con todos los riesgos que acarrea por unos ahorros de 2, 3 millones de dólares en un presupuesto de 13,100? ¿Cómo tu calidad de vida cambia si el gobierno se arriesga a vulnerar toda la política tecnológica por potenciales 3 millones de pesos que nadie garantiza que se van a poder ahorrar? Porque del dicho al hecho hay un trecho. Las presentaciones de PowerPoint aguantan lo que tú le pongas, pero en la ejecución siempre se plantea un riesgo de ejecución inherente, y ni hablemos que siempre van a haber costos de transición que pueden exceder más de un año y te puedes gastar 1 o 2 millones de pesos en establecer la estandarización de políticas para fusionar estas dos agencias, el nuevo manejo de recursos humanos, el nuevo manejo de los sistemas, el proceso que ahora va a tener que necesitar OGP para asegurarse que cumpla con los propósitos tecnológicos o las políticas tecnológicas que establezca el gobierno de turno. Todo eso tenemos que planteárnoslo porque es mucho más complejo. Tal vez hay un déficit de profesionalismo en tú plantear ahorros y no decir en qué ni en cómo. A mi juicio eso se llama una paja mental. Y para mí el equipo de la gobernadora la ha expuesto al ella plantar esta idea a que no se tengan pruebas ni estudio alguno. Y así no es como se debería presentar la legislación en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda fusión siempre va a plantear un riesgo operacional significativo, particularmente cuando estamos hablando de fusionar dos agencias. Que ya vimos que en el caso de PRITS, ni siquiera teniendo una política de meritocracia, de saber qué empleados públicos deben estar haciendo su función y que sean productivos, PRITS no es la típica agencia que tiene un montón de empleados públicos en su nómina. Que uno diga, aquí va a haber una repetición de funciones administrativas. No es esa agencia. Tampoco una agencia que pague mucho retiro. ¿Por qué? Porque es de recién creación. Gran parte de los empleados de PRITS están en el nuevo plan de pensión del gobierno de Puerto Rico, que es un plan de pensión de contribuciones definidas, no de beneficios definidos, que es básicamente lo que quebró a Puerto Rico, además del reclutamiento desmedido. Se está pensando en la seguridad y los controles. En ese proyecto de ley se va a hablar de eso. Solo va a ser un proyecto de 3 páginas en el proceso de se fusiona esto aquí, vámonos que estamos tarde. Y
no quiero decir chapucear, pero chapucear. Y creo que no hay ahorros inherentes. Yo no recomendaría a una organización que genera 13.100 millones de dólares a que se arriesgue las políticas tecnológicas, que deben ser una alta prioridad, en fusionar la agencia dentro de OGP. Aunque puedo entender si desde el inicio hubiésemos dicho la Oficina de Gerencia y Presupuesto ahora va a velar también por la política tecnológica de Puerto Rico. Pero esa decisión se tomó en el 2017, de separar una de la otra. Que la prioridad del gobierno dentro de tantas cosas sea revisitar esa decisión y fusionarla para 3 millones de ahorros, también uno se tiene que cuestionar en qué están pensando a nivel del equipo de la rama ejecutiva, porque hay tanta necesidad operacional que va más allá de los ahorros de los potenciales 3 millones menos los 2 millones que te vas a gastar en transicionar. Realmente es una sana administración pública, pues hay que darle la deferencia a la rama ejecutiva a que establezca sus prioridades. Ellos tienen sus derechos a establecer y nosotros el derecho de opinar sobre ello. Y esto me lleva a que la decisión de PRITS, de la dirección de PRITS, cómo se va a dirigir, cómo se va a implementar la política tecnológica, debe basarse en evidencia operacional y financiera. Y no necesariamente en el vaivén político, que es lo que hemos estado viendo en el proceso. Es lamentable que desde hace 5 años para acá casi tengamos una agencia que no pueda tener un jefe de agencia confirmado. Y una cosa no quita de la otra. Si uno la quiere fusionar, perfecto. No quita que hoy no está fusionada y que amerita tener un jefe de agencia confirmado. Y la otra parte, la Asamblea Legislativa va a aprobar esto. El Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes aprobarían una fusión dentro de una agencia que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto, cuyo jefe de agencia no va a confirmación del Senado ni de la Cámara de Puerto Rico. ¿Realmente los miembros de la rama ejecutiva creen que pueden lograr que el Senado ceda esa facultad que tiene hoy de confirmar el de PRITS? Yo me lo cuestiono. Y realmente están gastando energías y recibiendo mucha presión pública por una fusión que realmente no va a cambiar la calidad de vida de ninguno de nosotros en Puerto Rico. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura. Aquí se plantea información de las cosas que cuadran y no cuadran. Y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.